Vamos ahora a ir a la palabra y vamos a hacer una oración nuevamente para entregar este tiempo en manos del Señor y que el Señor bendiga este tiempo y preparemos nuestros corazones. Ahora sí, hermanos, máxima atención a la palabra. Señor merece toda reverencia, toda atención. Así que vamos a pedir que nos permita ser edificados. Señor, venimos ahora ante ti pidiéndote, Señor, que tu palabra nos permita hoy conocer otro de tus atributos y poder hoy reflexionar sobre otro de tus atributos. Conocerte, Señor, nos ayuda a entender más nuestra relación contigo. Nos ayuda a comprender más incluso nuestra redención y salvación. Por eso, Señor, necesitamos tanto tu palabra. Necesitamos tanto alimentarnos de ella. Tu palabra dice que debemos anhelar la palabra como un bebé recién nacido anhela la leche pura. Tu palabra dice que debemos escudriñar las Escrituras. Tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu palabra dice, Señor, que tu palabra hace sabio al sencillo, alegra el corazón, restaura el alma, ilumina el camino. Por eso, Señor, que vayamos a tu palabra con toda nuestra atención y con toda la humildad en nuestro corazón para recibirla en nuestros corazones y que pueda dar fruto en nosotros. Porque no queremos solamente escucharla. Queremos, Señor, ser moldeados por tu palabra, transformados por tu palabra. Así que te rogamos, háblanos a través de tu palabra, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, hoy vamos a seguir nuestra serie de los atributos de Dios con un atributo que vivimos cada día. Sí que Dios manifiesta sus atributos constantemente sobre nuestras vidas, pero creo que lo experimentamos constantemente, lo experimentamos a diario. Hoy vamos a hablar de la paciencia de Dios, de la paciencia de Dios. Y debemos empezar entendiendo algo. Dios es el Dios de la paciencia y en una ocasión se refieren a Dios de esa manera. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 15 y el versículo 5 dice lo siguiente: y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Mira qué manera de referirse a Dios, el Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia. A lo largo de la Biblia vemos en muchas ocasiones referirse a Dios como un Dios santo, como un Dios bueno, como un Dios de amor, como un Dios justo, como un Dios de gracia, como un Dios de misericordia. Pero mira cómo se refiere ahora Pablo, el Dios de la paciencia. Y la paciencia de Dios no debemos tomarla como nuestra paciencia cuando hablamos de esperar algo que no sabemos si va a llegar o cuándo va a llegar y hay que esperar el tiempo de Dios pacientemente. No nos referimos a eso. No nos referimos a Dios paciente en el sentido de que simplemente está viendo el tiempo pasar y esperando que las cosas sucedan y esperando que las cosas se vayan dando. No, hablamos de la paciencia de Dios para con nosotros. Hablamos de la capacidad y del atributo de Dios que le permite tolerarnos a pesar de cómo somos. Porque es algo importante que debes entender, hermano. Se te ha dicho muchas veces que Dios te ama tal y como eres. Y eso es una gran mentira. A Dios no le gusta cómo somos. Porque si a Dios le gustase cómo somos, no tendría que cambiarnos. Si a Dios le gustase como somos, ¿para qué hacernos como Jesús? Si a Dios le gustase como somos, ¿para qué santificarnos? Si a Dios le gustase como somos, ¿por qué nos pide negarnos, morir a nosotros mismos, matar nuestra carne? No, hermanos, Dios no nos ama como somos. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Nosotros sí somos más selectivos con el amor.
Nosotros solemos amar a la gente cuando cumple ciertos requisitos. Y si esa persona cumple unos ciertos requisitos, volcamos nuestro amor sobre la persona. Pero Dios no es así. Porque hay una gran noticia, hermano. No cumplimos los requisitos de Dios. Si tú le preguntas a Dios, ¿cómo te gusta la gente? ¿Cómo te gustaría que el ser humano fuese? Para que tú digas, ese me encanta. ¿Sabes a quién te describiría? Te describiría a Jesús. Por eso cuando vemos a Jesús en un momento de su trayectoria ministerial, escuchamos al Padre decir, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me encanta cómo es. Me encanta cómo habla, me encanta su manera de ser, su manera de actuar, su manera de obedecer, su manera de honrar, su manera de amar, su misericordia, su compasión, todo de Él me gusta. Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. El Padre ama al Hijo desde la eternidad, porque el Hijo es perfecto como el Padre es perfecto. Ahora, nosotros contamos con el amor de Dios sobre nuestras vidas todos los días. Y no nos parecemos a Jesús. No hablamos como Jesús todos los días. No actuamos como Jesús todos los días. No pensamos en la gente como Jesús piensa en la gente todos los días. No tenemos la compasión de Jesús todos los días, no tenemos la gracia de Jesús todos los días, ni la misericordia de Jesús todos los días. Pero el Señor no nos destruye, incluso sabiendo que el salario del pecado es la muerte, incluso sabiendo que Él se ira contra el pecado, incluso sabiendo que Él lo aborrece, todavía nos mira con ojos de favor. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. No solo el mundo disfruta de la paciencia de Dios, también los hijos de Dios disfrutamos de su paciencia. Es más, de alguna forma yo siento que debo ser más ofensivo a Dios en ocasiones en mi actuar que el mundo. Porque el mundo actúa de una forma negando a Dios. Algunos diciendo que no creen en Dios, otros rechazando plenamente a Dios. Pero yo digo públicamente que lo amo, yo digo públicamente que vivo para su gloria, yo digo públicamente que es lo más importante de mi vida, yo digo públicamente que es lo primero de mi corazón, y aún así ofendo su santidad muchas veces con mis acciones. ¿Cuán paciente ha sido Dios conmigo? No antes de salvarme, sino también desde que me salvó. Desde el día que yo entregué mi vida al Señor, cuando el Señor transformó mi corazón, Dios ha seguido paciente conmigo. Desde el día que me bauticé dando testimonio público de mi fe, Dios ha seguido siendo paciente conmigo. Y creo, amados hermanos, que Dios va a tener que ser paciente conmigo hasta que tenga un cuerpo glorificado. Pero doy gracias a Dios que sobre mí está el Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia. Wayne Grudem dice lo siguiente: la paciencia de Dios es la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Cuando hablamos de la paciencia que Dios tiene con el mundo, debemos entender algo: por un periodo de tiempo. Ahora Dios no está condenando el pecado de la humanidad. Ahora Dios no está trayendo ese juicio sobre ellos. Ahora el mundo entero está disfrutando de la paciencia de Dios. Así como disfrutaba de la paciencia de Dios, todo el pueblo en los tiempos de Noé, mientras veían a Noé hacer el arca, mientras Noé era pregonero de justicia y ellos no veían ni una gota de lluvia y seguían en sus pecados y seguían rechazando el mensaje de Noé y seguían rechazando a Dios y seguían abrazando su maldad, ellos también disfrutaron de la paciencia de Dios por un tiempo, hasta que el diluvio vino.
El mundo disfruta de la paciencia de Dios porque la Biblia afirma de una manera categórica que Dios es lento para la ira. Dios es lento para la ira. Éxodo capítulo 34 y el versículo 6 dice: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. No, hermanos, demos gracias a Dios que no tiene un carácter explosivo como muchos de nosotros. Demos gracias a Dios que el Señor no tiene un carácter impulsivo. Demos gracias a Dios que el Señor no es temperamental. Demos gracias a Dios que cuando el Señor se enciende en ira, no reacciona explotando y caiga quien caiga por el camino. Demos gracias a Dios que es lento para la ira. Demos gracias a Dios que aunque su ira se encienda con todo el pecado del mundo, retiene su mano por un tiempo porque grande es su paciencia y abundante es su misericordia. Cada vez que tú veas la Biblia, en muy pocas ocasiones, o te diría que apenas ninguna, encontrarás a Dios trayendo juicio repentino y sin avisar. Vas a ver constantemente en todos los periodos a Dios avisando constantemente: volveos o vendrá juicio, volveos o vendrá juicio, volveos o vendrá juicio. En los tiempos de Noé, como hemos dicho, el arca no duró 10 días en hacerse, ni un día, ni una tarde. Fue un gran periodo de tiempo. A lo largo del relato del Antiguo Testamento, Dios constantemente ha avisado a su pueblo antes de ser esclavizado, antes de ser sometido por Babilonia, antes de llevarse cautivo a los hombres y mujeres del pueblo. Dios siempre avisaba: os habéis alejado de mí, estáis pecando, odio el pecado, castigo el pecado, volveos antes de que sea tarde. Y finalmente siempre llega el juicio, pero llega con aviso. Llega con aviso. Pero cuando llega el juicio, hermanos, ya es tarde para pedir más paciencia. Uno de los relatos que a mí más me fascinan espero un día poder compartirlo con ustedes. Jeremías me encanta, es un personaje que me encanta por su fidelidad a Dios. Jeremías alertaba al pueblo y traía un mensaje complicado. ¿Saben qué decía? Decía: mira, si siguen así, si siguen en sus pecados, Dios va a traer un pueblo que va a violar a sus mujeres, a matarlos a todos, a llevarse a sus niños, a incendiar sus ciudades, a saquear sus bienes. Arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse al Señor. Pero claro, en esos tiempos había otros pregoneros. En los tiempos de Jeremías había otros pregoneros. Ese era el mensaje de Jeremías. Pero pongamos que en la fila del otro lado había otro profeta. Y la gente iba a ver qué decía el otro profeta. Y el otro profeta traía un mensaje parecido a este. A ver, Jeremías es muy exagerado. Se le olvida que Dios es amor. Se le olvida que Dios es paciente, se le olvida que Dios es bueno. Y sabes que decía: paz, paz. ¿Cómo Dios va a hacer? ¿Cómo Dios a su pueblo le va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a permitir que hagan eso los extranjeros? ¿Cómo Dios va a permitir que le hagan eso a vuestros hijos? ¿Cómo Dios va a permitir que os pase eso? Paz, paz, paz. Ahora, ¿a quién preferían escuchar? Obviamente el mensaje de Jeremías no caía bien. El mensaje de Jeremías no sentaba bien. Y preferían escuchar paz, paz. Y Jeremías seguía hablando: no escuchen a los falsos profetas. Ellos solamente son aduladores. No están trayendo la realidad. Pero la gente prefería la mentira porque les permitía seguir en su misma manera de vivir, pero con una conciencia tranquila. Pero finalmente vino el juicio. Finalmente llega Babilonia. Las mujeres son tomadas, los niños son tomados, los hombres son matados, las ciudades son quemadas. ¿Y crees que fueron a buscar a los falsos profetas? No, fueron a buscar a Jeremías.
Jeremías, habla con Dios. Dile algo, que haga algo. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Odiaron a Jeremías. Lo golpearon, lo tiraron a una fosa, lo odiaron. El mundo hasta hoy es igual. Vas a ver dos tipos de iglesias en este tiempo. Y todos los tiempos han tenido dos tipos de iglesia. Las dos con los mismos carteles. Las dos de las mismas denominaciones. Las dos con la misma estructura del culto. En las dos se saluda diciendo Dios te bendiga, paz del Señor, amén, gloria a Dios, aleluya. En las dos hay púlpito, en las dos hay Biblia, en las dos hay grupo de alabanza, en las dos hay hermanos, en las dos hay un edificio, en las dos hay proyectores, hay canciones, hay predicadores. En una te llamarán a arrepentirte y a vivir en santidad. En otra te dirán paz, paz. Tú tienes que elegir qué mensaje quieres. Tú tienes dos opciones, hermano. La verdad o la mentira. No hay dos. Y los dos están en iglesias. Porque eran dos con nombre de profeta. Eran dos con nombre de siervo de Dios. Tú no debes buscar el mensaje que te hace sentir cómodo. Tú no debes buscar el mensaje que te hace sentir bien. Tú debes buscar el mensaje que te hace más como Cristo. El que te hace sentir incómodo con tu pecado. El que te hace sentir mal con tu carne. El que te confronta. El que te hace ponerte ante el espejo, ver tu maldad y querer, con la ayuda de Dios y por su Espíritu Santo, agradarlo más cada día y vivir en obediencia. Tienes toda la eternidad para estar sonriendo y feliz con el Señor. Aquí tienes una lucha con tu pecado, con tu carne, para cada día vivir más conforme a la voluntad de Dios. No busques que te digan paz, paz. Busca que te den la verdad de Dios, que corta pero también sana, que golpea pero también restaura, que hiere pero también cura. El mundo disfruta, como en aquellos tiempos, la paciencia temporal de Dios. No durará para siempre. La paciencia de Dios con tus hijos no durará para siempre. La paciencia de Dios con tus padres no durará para siempre. La paciencia de Dios con tus seres queridos no durará para siempre. Y lo más terrible es que no sabemos cuándo acaba. No sabemos qué día viene el Señor. O no sabemos el día que no amanecemos ya y despertamos delante de Él para ser juzgados por la eternidad. No sabemos la realidad. Puede ser que hoy sea el último día de paciencia de Dios sobre tu vida. Puede ser que mañana ya no haya paciencia, haya juicio, hermano, amigo. No sé cómo está cada quien de los que hoy se encuentran delante de mí, pero déjame recordar algo. Hoy puede ser el último día de paciencia de Dios contigo. Porque Dios es lento para la ira, pero Dios, el día que llega su ira, nada la va a retener. Ahora, lo único que vemos a nuestro alrededor es un mundo de pecado, disfrutando de su bendita paciencia. En Romanos capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando para ti ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mira lo que dice. Hay un montón de personas que están teniendo en poco la tolerancia de Dios, que están teniendo en poco la paciencia de Dios. Y mira lo que dice Pablo. ¿Sabes lo único que están haciendo? Acumular más motivos para su ira. Dios no les habrá dado un día de paciencia. Dios no habrá sido un día tolerante. Dios lleva una vida tolerándolos. Años tolerando. Tienes 30, lleva 30 años tolerándote. Tienes 40, lleva 40 años tolerándote.
Lleva 40 años siendo paciente. Y cada día que pasas abusando de su paciencia, abusando de su tolerancia, lo único que haces, dice Pablo, que es por causa de tu terquedad y de tu corazón que no se arrepiente, estás acumulando ira. Ira. Es como que la bolsa de los pecados cada vez está más ancha, más ancha, más ancha. Y la bolsa de la ira de Dios cada vez más ancha. De momento hay paciencia, pero el día que venga todo su juicio y su ira, entenderás por qué va a durar toda una eternidad. Entenderás por qué va a durar toda una eternidad. Porque la gente lleva ofendiendo al santo, justo, puro y buen Dios toda su vida. Y no oses por un instante pensar que una eternidad es demasiado para un castigo. Porque yo he visto padres castigar un mes a sus hijos. Ya, pero pastor, no me compares un mes con una eternidad. El problema no es cuánto dura el castigo, el problema es a quién se ha ofendido. Tú crees que una eternidad de castigo es mucho porque tú eres un pecador. Por lo tanto, cuando alguien te ofende a ti, siendo un pecador, todo es tolerable. Pero es que no hemos ofendido a un pecador. No hemos fallado a un pecador. Hemos fallado al creador del universo, santo, justo y perfecto, lleno de gracia y bondad. Y le hemos escupido en la cara, nos hemos reído de su nombre. Hemos blasfemado, nos hemos burlado, hemos pisoteado su palabra, que incluso conociéndola y muchos habiendo sido criados con valores cristianos, le han dado la vuelta a sus Biblias e incluso han fornicado con la Biblia en la mesita de noche. No, una eternidad no es mucho cuando entiendes contra quién has pecado. No es el tamaño de tu pecado, es el tamaño de quien hemos ofendido. Nosotros y nuestros pecados no somos el centro, Dios es el centro. Mira a Dios y entenderás por qué hay una eternidad de castigo. Scott Hubbard dice, seamos quienes estemos y donde quiera que estemos, la paciencia de Dios invita a nuestro arrepentimiento. No importa quién seas. Y no importa dónde estés, y no importa el momento de tu vida que estés viviendo, pero hay una realidad. Cada día que disfrutas de su paciencia tiene una meta, que te arrepientas de tus pecados. Si hoy has pecado en tu familia, si hoy has pecado en tu hogar, ya sea con tu esposa o con tu esposo, no te vayas a dormir habiendo disfrutado de la paciencia de Dios que no te ha fulminado. Rompe tu corazón ante Él y arrepiéntete. Si Dios no te mata cuando pecas, si Dios es paciente y te tolera, es deseando una sola cosa, arrepiéntete. Arrepiéntete. No, Dios no es, la paciencia de Dios no es un grito de abusa de mi paciencia, tranquilo que no se acaba. Es un grito de arrepiéntete, te podía haber matado al instante. Cuando pensaste eso, te podía haber matado. Cuando dijiste aquella palabra, te podía haber matado. Cuando contaste aquella mentira, te podía haber matado. Y no lo he hecho, arrepiéntete. No abuses. No pienses que mañana lo vuelvo a hacer. No pienses que mañana te doy otro día. No pienses que te doy otro año. Arrepiéntete hoy. Estoy siendo paciente porque quiero vuestro arrepentimiento. Mira, mereciendo castigo, nos regala un día más de gracia, misericordia, tolerancia, arrepentimiento, bajo un grito de paciencia, bajo un grito de arrepentíos. Arrepentíos. Hay gente que no le gustan los sermones alarmistas. Una vez alguien me dijo, Juan Manuel, no deben predicarse sermones alarmistas en la iglesia para meter miedo a las personas. Y yo le pregunté, ¿qué es un sermón alarmista?
Es ese sermón que dice, ¿y si el Señor viene hoy? Pero es que puede venir hoy. ¿Qué es un sermón alarmista? Meter miedo. ¿Y si mueres hoy? Es que pueden morir hoy. No es un sermón alarmista, es la pura realidad. Es como si hubiera un huracán y le dices al guardacostas, no alarmes a la gente, yo veo un vientecito. No, van a morir. Se avecina una tormenta. No podemos estar callados. Cuando viene una guerra declarada contra un país, suenan las sirenas en todo el lugar. ¿Sabes por qué? Porque esperan que alguien corra por su vida. Imagínate que los gobernadores se saben que les mandan un mensaje. Esta noche atacamos toda la ciudad con drones, misiles, torpedos. Y dicen, ¿sabes qué? No vamos a crear una sensación de alarma entre los habitantes. Al día siguiente salimos todos en las noticias. Barcelona fulminada, todos los catalanes muertos. Bueno, catalanes y los que viven entre ellos. ¿Y qué hicieron los gobernadores? Y ahí sale nuestro gobernador, el presidente de la Generalitat, diciendo, yo es que no quería alarmarles tampoco. Porque imagínate tú el miedo que les iba a meter en el cuerpo. Pero era la única esperanza de que se salven. Claro que es necesario un mensaje cuando hay gente que está yendo al abismo del infierno. Aquí hay personas que el grupo de evangelismo trae del comedor y trae de la calle. Son personas muertas. Personas de vivir en la droga, personas de vivir en la calle, personas de sumergidas en los vicios, personas que han arrastrado su vida en el pecado. Luego tenemos gente por aquí que está en fornicación, que vive con su novia. Si Dios viene hoy, van a arder en el infierno. Hay que dar un mensaje con un tono de alarma. No abuses de la paciencia de Dios. Puede ser hoy el último día y Dios solo te mantiene su paciencia deseando que te arrepientas hoy de tus pecados. Yo no soy tu enemigo, yo quiero tu salvación. Lo que no voy a dejar que camines un día más al infierno por ahorrarte una mala tarde. Yo quiero que haya esperanza de salvación. Y necesitamos decirle a la gente que el juicio de Dios se acerca. Y su paciencia solo durará hasta ese día. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Mira, esas personas eran desobedientes mientras la paciencia de Dios esperaba. ¿Hasta qué día? Hasta que vino el diluvio. No, señores, ya no va a venir otro diluvio. Pero ahora hay otro juicio venidero. Dios va a juzgar a todos los hombres. El juicio del gran trono blanco. Lee el libro de Apocalipsis. Y no habrá donde esconderse. No habrá montaña tan grande que pueda cubrirte, cueva tan profunda donde Dios no te pueda encontrar. Incluso los muertos saldrán de su lugar. Todos serán juzgados por las obras que fueron escritas en los libros. Y solo aquel que esté escrito en el libro de la vida será salvo. Y en ese libro solo se está registrado por la sangre de Cristo. Es ahora Él, Cristo, nuestra arca. En los tiempos de Noé, el arca era el lugar de salvación. En nuestros tiempos, Cristo es nuestra arca. Cristo es el lugar de salvación. La paciencia de Dios aguardó hasta que empezaron a caer las primeras gotas. Y hoy Dios está diciendo, ve al arca que es Cristo, ve a la cruz. Arrepiéntete, pon tu fe en Jesucristo. No abuses de la paciencia porque el juicio viene. Y ya no habrá escapatoria. Que Dios pueda conmover tu corazón para hacerte entender que
Tu arrepentimiento es urgente. No se puede dejar para mañana. Y sí, mañana puede ser tarde. Eso no es alarma, eso es realidad. Eso es realidad. Cada día muere gente. Y cada día muere gente sin Cristo. Y cada día muere gente que ya no disfruta de la paciencia de Dios. Dios te ha traído aquí hoy y te ha traído semanas y te ha traído meses escuchando su palabra, teniendo paciencia. Muchas veces escuchando su palabra y yéndote con la novia a fornicar, escuchando su palabra y volviéndote a drogar, escuchando su palabra y volviendo a los vicios. Estás siendo paciente, pero un día puede ser el último. La última vez puede ser una sobredosis, una puñalada en la calle, un golpe mal dado, un infarto. Y no podrás decir, Señor, ten misericordia. Te va a decir, tuve paciencia. Tuve paciencia. Tuve paciencia. Tuve paciencia. No te faltó palabra. No había excusa. Y ahora, Señor, ¿qué será de mí? Lo único que te espera es juicio. Ira por los siglos de los siglos, en un lugar donde hay lloro y crujir de dientes, donde el fuego no se consume jamás. Pero Dios no solo tiene paciencia con los impíos, Dios también ha tenido mucha paciencia a lo largo de la Escritura con su propio pueblo. Con su propio pueblo. Mira lo que dice la palabra aquí, Isaías capítulo 48, versículos 9 al 11. Por amor a mi nombre, contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Dios, mira qué interesante. Cuando nosotros hablamos de que Dios mantiene su ira, guarda eso, muchas veces, ¿sabes qué pensamos? Pensamos, Dios nos quiere tanto que es muy paciente, pero mira lo que acaba de decir, es por amor a mí, no a vosotros. Es por amor a mí. Mira lo que ha dicho, por amor a mi nombre, retengo la ira. Y luego dice una cosa interesante, y para mi alabanza la reprimo. ¿Sabes qué está diciendo? A que me cantáis cada día porque soy paciente. A que me cantáis cada día porque soy bueno. Mi paciencia es motivo para que cantéis. Mi paciencia es motivo para que me alabéis. Mi paciencia es motivo para que me adoréis. Porque en el fondo todos sabéis que merecéis la muerte. Así que hoy cantadme porque os he dado paciencia. Nada de malas caras, nada de quejarse de la vida, nada de reclamar porque hoy no me encuentro bien o no tengo trabajo. Cántame porque no te he matado. Cántame porque no te he fulminado. Cántame porque he sido paciente. Cántame. Cántame. Mira cómo sigue. He aquí te he purificado, pero no como a plata. Te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío, me encanta cuando Dios usa esas expresiones, porque vivimos un tiempo donde la iglesia parece que la Biblia es por amor nuestro. Pero la Biblia nunca dice eso. La Biblia es por amor mío, por amor mío, por amor mío, por amor mío. Por amor mío lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. En Hechos capítulo 13, versículo 17 y 18 leemos: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Pero mira lo que dice. Tú ahora dices, hombre, a mí me saca Dios de Egipto y voy a ser el hombre más fiel del mundo. Por eso hay mucha gente que dice, Señor, si me curas la enfermedad, te obedeceré. Señor, si me das trabajo, te obedeceré. Señor, si me abres la puerta de España, congregaré todos los días. Señor, si me das esto en España, te prometo que te serviré. Mentira y mentira. Y la evidencia es este pueblo. 400 años esclavos de Egipto. Los saca, pero mira lo que dice el texto. Y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto.
No, yo esperaba que después de 400 años de esclavitud fueran el pueblo más obediente, más agradecido. Pero no, Señor, no está aquí Moisés, becerro. ¿Y qué hay hoy para comer? Maná, codorniz, otra vez. En Egipto estábamos mejor. En Egipto estábamos. ¿Sabes lo que es más curioso? Que hay gente que en la iglesia habla igual. Yo he escuchado gente tan necia que te dice, el mundo a veces es mejor que la iglesia. Vete. Porque si eso es lo que piensas, todavía estás en él. Porque solo estás aquí dentro, pero lo importante no es tener el cuerpo aquí dentro. Déjame recordarte algo, lo importante no es meterte dentro de 4 paredes. Lo importante no es salir del mundo en cuanto a espacio físico, lo importante es que el mundo salga del corazón. Porque si no te digo quién eres, la mujer de Lot. Porque hay gente que viene aquí y dice, ya no estoy en Sodoma. No, es que Sodoma está en ti, el problema es ese. Esa gente salió de Egipto, pero Egipto no salió de esa gente. La religión te cambia de ubicación, el evangelio te cambia el corazón. Yo no voy a volver al mundo. Nunca digas nunca, te lo digo, yo no voy a volver al mundo. Por una simple razón. Porque aunque a mí me pusieras ahora en una discoteca, no voy a disfrutar. Porque a mí me llevas ahora a un sitio, en una fiesta, con mal vocabulario, groserías, ambiente mundano total, y no voy a disfrutar. Porque a mí no me cambiará el ambiente, porque es mi corazón lo que ha cambiado. A mí esas cosas ya no me gustan. Yo sé quién soy. Hay ciertas cosas en la televisión que yo, sin que nadie me vea, las paso. Por mi corazón. Hay ciertas conversaciones que no me gustan. Hay ciertas cosas que veo en la calle que me ponen nervioso. Hay ciertas conversaciones que me irritan. Hay ciertas actitudes que me entristecen. Y nadie me ve, pero mi corazón es otro. El problema no es salir de Sodoma. El problema es que Dios saque Sodoma de ti. Ese pueblo había salido de Egipto. Y a pesar de cantar a Dios, a pesar de alabar a Dios, a pesar de celebrar a Dios, en lugar de hacer eso, Dios tuvo que soportarlos constantemente. En Nehemías capítulo 9, los versículos 29 y 30 dice, los amonestaste para que volvieran a tu ley. Pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y dieron la espalda en rebeldía, endurecieron su cerviz y no escucharon. Sin embargo, tú los soportaste por muchos años. Y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no prestaron oído. Entonces los entregaste en manos de los pueblos de estas tierras. ¿Sabes qué he aprendido? Si un matrimonio de esta iglesia se rompe, no habrá sido por falta de enseñanza, instrucción y amonestación, pero no prestaron oído. Y un día pagarán las consecuencias. Si una familia de esta iglesia deja a sus hijos sin palabra de Dios, sin instrucción en el Señor, no habrá sido por falta de amonestación. Vamos a traer ese texto a nuestro tiempo. Yo no soy profeta, pero cada vez que predico la palabra es la palabra profética más segura. Los pastores y predicadores son de alguna forma, y que nadie tuerza lo que voy a decir, una voz profética en este tiempo. Porque lanzan la palabra profética, las escrituras. Así que como en aquel tiempo no os ha faltado amonestación de los profetas, no os ha faltado enseñanza de los profetas, no os ha faltado instrucción de los profetas, pero algunos como en aquel tiempo no prestaron oído. Y al final viene juicio.
Dios está siendo paciente, incluso con gente de su pueblo, que está haciendo cosas no como son instruidos, no como son enseñados, no como son amonestados, sino a su manera, y pagarán consecuencias. Por eso hay divorcios en la iglesia. Por eso hay familias rotas en la iglesia. Por eso hay gente que arruina su vida en la iglesia. No porque no hay instrucción, porque no se presta oído. No desprecies la palabra profética más segura. No desprecies las escrituras, porque son la voz de Dios diciéndote, si lo cumples, vivirás. Si lo cumples, te irá bien. Bienaventurado el varón que no se sienta en la mesa de los escarnecedores, que no comparte silla con esas personas, sino que en la ley del Señor está su delicia, que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Eso no habla de riqueza. Habla de bienaventuranza, de la bendición de Dios. No pienses en dinero, piensa en que te irá bien el matrimonio, te irá bien la familia, te irá bien en tu paz, te irá bien en tu gozo. Ahora mira la iglesia. ¿Cuántos creyentes hay sin gozo? ¿Cuántas familias perturbadas? ¿Cuántos no tienen paz? ¿Por qué? Bienaventurado el varón, que la ley del Señor medita de día y de noche. Meditar no es leer, meditar no es saber, meditar es atesorar, reflexionar, poner hasta los pies y andarla. Esa persona es feliz, dichosa, bienaventurada. Por eso vas a ver en una misma iglesia, recibiendo la misma palabra, frutos totalmente diferentes. La semilla es la misma, los oídos no. Los oídos no. No abusemos de la paciencia de Dios. No abusemos de la paciencia de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos. No abusemos de su paciencia. Porque Dios es paciente, pero también es un padre que disciplina y si quiere lo hará. Y si hablamos de la paciencia de Dios, por supuesto que tenemos que hablar del Dios encarnado, de Emmanuel, Dios con nosotros. Tenemos que pensar en la paciencia de Cristo. En Lucas capítulo 9, versículo 38 al 41 dice, y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu se apodera de él, y de repente da gritos, y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Hay palabras que no le pegan a Jesús, ¿verdad? Porque no sé, la gente cree que Jesús era como un hombre que, ¿sabes? Como si alguien viniera con rifles y él fuera poniendo florecitas en la boquilla de la escopeta. No. Pero Jesús tiene frases que impactan. ¿Hasta cuándo te tengo que soportar? Yo digo eso en la iglesia, yo suelto en la iglesia. Oh, hermanos, ¿hasta cuándo os tengo que soportar? No faltará el que se levante y diga, pues si quiera se va. Y es verdad. Porque yo les tengo que soportar y ustedes me van a tener que soportar a mí, pero a Jesús no lo soportamos. Porque Jesús no nos falla, pero Jesús nos soporta todos los días. Nos soporta todos los días. Así que Él es digno de decir esa pregunta. Él es digno de plantear eso. Yo no.
Yo no le diré a mi esposa, a mi congregación, a mis amigos, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Porque la respuesta es evidente. El mismo tiempo que nosotros a ti. ¿O te has pensado que a ti no te soportamos? Hoy tú me soportas, yo mañana te soporto y esto es la vida entre pecadores. Por eso no nos preguntamos eso. Por eso cuando alguien le dice a otro, ya no te soporto más, digo, pues mira, yo he tenido más paciencia que tú, porque si piensas que a ti yo no te soporto, estás fina, ¿eh? Aquí nos soportamos los dos. El problema es que hay pecadores tan soberbios que creen que solo ellos soportan. Que ellos son agua bendita. No, todos nos soportamos. Jesús, la Biblia no dice, soportaos los unos a los otros, menos ese hermano que es tan fácil que no hace falta soportarlo. No. Pero a Jesús no lo soportamos. Porque Jesús no hace nada que requiera soportarle. Sin embargo, Él nos soporta a todos. Por eso sí, Él puede decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Incrédulos, perversos. ¿Sabes qué muestra eso? Que Jesús no pasa por alto el pecado. Que a Jesús le ofende hasta la incredulidad. La gente tiene una idea equivocada de decir, Jesús era amigo de pecadores. La Biblia lo dice. Hay gente que justifica estar en una comida con mundanos, bailando bachata y merengue, diciendo, Jesús era amigo de pecadores. ¿Tú crees que Jesús estaría con la cerveza en la mano bailando bachata? ¿En serio? ¿En serio has entendido lo de amigo de pecadores así? Cuando Jesús estaba con pecadores, no negociaba con pecadores, no comulgaba con sus pecados, no se reía de sus chistes. Jesús salvaba a pecadores. La única diferencia es que los fariseos no se mezclaban con ellos y Jesús iba a salvarlos. ¿Quieres ir a una comida con mundanos del trabajo? Ve, pero ve como misionero. ¿Quieres ir a una comida con amigos mundanos? Ve, pero ve como misionero, no a divertirte con ellos. Ve a predicar el evangelio. Porque entonces sí harás lo que hace Jesús. Jesús no iba a la cena de empresa a reírse mientras todos beben, pero yo no bebo. Pero no, Jesús iba y gente era salva. Gente era salva. Ve, pero ve de misión. Ve de misión. Porque tú no disfrutas teóricamente de sus mismas cosas, ambientes, conversaciones y jerga. Entonces ve como Jesús iba, ve de misión. Ve de misión. Jesús tuvo paciencia todo su ministerio, porque todo su ministerio fue rodeado de pecado, fue rodeado de discípulos incrédulos a veces, fue rodeado de discípulos que le fallaron, fue rodeado de gente que lo traicionó, fue rodeado de gente que lo insultó, fue rodeado de gente que lo intentó matar, fue rodeado de gente que todo lo enfrentó. Fue paciencia tras paciencia tras paciencia, porque Él es Dios, Él es santo, Él es puro, Él es justo, Él es recto. Cada día de Dios encarnado, cada día del Dios Hijo entre nosotros, fue un día soportando el pecado cerca. Porque imagínate Dios en su santísimo trono viendo el pecado. Pero ahora imagínate a Jesús, Dios Hijo encarnado, andando entre pecadores. Todo lo que tenía que soportar con sus ojos. Hay gente que puede llegar a pensar que mientras Jesús estuvo con nosotros, veía el pecado y a lo mejor hacía, no voy a mirar a esa mujer. No, Jesús aborrece eso. ¿Cómo vas a pensar que Jesús va a tener ese pensamiento que tú tienes? La mente de Jesús no es la nuestra. La mente de Jesús ve una mujer mal vestida y aborrece la inmodestia, aborrece eso. Y por favor, que nadie diga, a Jesús todo le daba pena. Si Jesús es Dios y Dios aborrece el pecado, Jesús aborrece el pecado. Jesús tenía compasión de ver a la gente perdida y al mismo tiempo aborrece el pecado. Él lo ha dicho ahí. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, gente perversa? ¿Hasta cuándo os tengo que soportar? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esa vida que lleváis, esa incredulidad y esa perversión? Jesús odia el pecado, amigos. Cuidado con pensar algo diferente. Jesús odia el pecado.
Que Jesús sea compasivo, paciente y lleno de gracia no significa que pase por alto el pecado. Jesús odia el pecado porque Jesús es Dios y Dios odia el pecado. Pero Dios fue especialmente paciente con nosotros. Mira tu vida pasada. Mira todo lo que hiciste. Y Dios fue paciente con un propósito: salvarte. Y Dios sigue siendo paciente con algunos que mañana estarán aquí también. Y Dios sigue siendo paciente con algunos que mañana lo adorarán. Y Dios sigue siendo paciente con algunos que mañana lo amarán sobre todas las cosas. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros. Mira que dice, con vosotros. Y está hablando de creyentes. Es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué Dios todavía está aguardando? ¿Sabes por qué Dios todavía muestra su paciencia? ¿Sabes por qué? Porque todavía falta gente por salvarse. Cuando Dios tenga a todo su redil completo, no dudará en venir. Pero si todavía no ha llegado el cumplimiento final de los días, es porque todavía hay alguien por ahí disfrutando de la paciencia de Dios, que tiene que experimentar el arrepentimiento, la conversión y el nuevo nacimiento, porque Dios quiere que sea salvo. Dios quiere que sea salvo. Mientras yo meditaba en la paciencia de Dios, yo pensaba en cuánto tiempo he vivido mi vida sin Dios. Hoy hablo de Dios y lo hago con fervor. Lo hago con amor y lo hago con pasión, porque estoy tremendamente agradecido por la salvación que he recibido. Que nadie confunda en mis sermones y en mis expresiones enfado, o que nadie llegue a pensar que odio a alguien. No, hablo con esta intensidad porque mientras predico soy consciente de la gracia y misericordia que Dios ha tenido conmigo. Y me encantaría que todos los que escuchan mi manera, mi hablar, mi expresar, mis mensajes, mis sermones, pudieran llegar a sentir lo que yo siento mientras estoy aquí. Porque yo me predico a mí mismo. Yo me estoy recordando cuánta paciencia Dios tuvo conmigo. ¿Cuánta? Hermanos, Dios no tuvo poca paciencia conmigo. Yo pequé mucho. Mucho. Y yo soy consciente de que era un vil pecador. Y que no merezco estar aquí. Y no merezco mucho menos predicar. Y no merezco mucho menos pastorear. No merezco cantarle. No merezco orar y que me escuchen. No merezco nada. Porque yo he vivido años y años de mi vida de espaldas a Dios en completa rebeldía. Odiando todo lo que Dios llama bueno. Haciendo todo lo que Dios llama malo. Abrazando mis pasiones. Abrazando mi maldad. Abrazando lo que Dios aborrece. Riéndome de lo que Dios no le hace gracia. Tratando a la gente como Dios desprecia. Por eso mientras preparaba este estudio yo recordaba cuánta paciencia tuvo Dios conmigo. Y recordaba las palabras del apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1 versículos 13 al 16 diciendo: aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales, y yo espero que tú te sientas igual, yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesús demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Lo que Pablo experimentó es lo que nosotros experimentamos. Mira lo que dice Pablo: yo fui un ejemplo de lo que otros van a experimentar mañana, de otros que creerán van a experimentar. Y yo leo las palabras de Pablo diciendo: yo he sido blasfemo, perseguidor, agresor.
De los pecadores el primero, pero experimenté la paciencia de Jesús. Y yo miraba eso y digo, Pablo, tengo ganas de encontrarte en la eternidad, abrazarte y decirte, somos dos. Yo también fui blasfemo, yo también lo odiaba la religión, odiaba todo lo que tenía que ver con iglesia, odiaba todas esas cosas, no creía en muchas cosas, amaba el pecado, Pablo, me reía de la gente, soberbio, orgulloso, iracundo, mal hijo, mal amigo, todo, Pablo, y yo también. Fui bañado por su paciencia. Yo creo que le diré a Pablo, por eso lo diste todo, ¿verdad? Y yo creo que Pablo en pocas palabras me dirá, claro, cada día recordaba todo lo que yo había hecho contra él y lo que me había perdonado y yo solo pensaba, ahora mi vida es tuya, ahora mi vida es tuya. Yo no puedo darte menos que todo. Y exactamente pienso eso. Hermano, yo me quiero desgastar por Jesús. Yo me quiero desgastar por las cosas de Dios. Porque son sus cosas, no son mis cosas, no son mis negocios, no es mi empresa, no es mi sucursal, no es son las suyas. Yo me voy a morir, ¿saben? Y sus cosas seguirán, yo me voy a morir. Y si se han plantado 30 iglesias, seguirán sin mí. Y si se han plantado 300, seguirán sin mí. Pero quiero hacerlo, quiero llegar a las naciones. Quiero que mucha gente escuche, quiero predicar todos los días, edificar todos los días, que su palabra corra, que llegue a multitudes. Quiero dar mi esfuerzo, mi físico, mi sudor, mi cansancio. ¿Por qué? Porque nadie ha dado tanto por mí como dio Él, que siendo santo me toleró con paciencia todos los días hasta que caí rendido a sus pies. Y aunque haya caído rendido, en muchas ocasiones sigue dándome de su paciencia. Pero no pienses que lo ha hecho conmigo y por eso yo tengo que predicar. Lo ha hecho contigo también, así que dale también todo. Dale todo, no sé cómo, pero dale todo, cantando, canta todo, canta en las redes, canta en la calle, canta en el metro, cántale a Él, canta de su nombre, que todo el mundo donde te vea te ha dado voz, te ha dado talento, pues ponte a cantar en una plaza y que al menos el mundo escuche cantar sobre su nombre, pero haz algo para Él, escribe panfletos y repártelos, ponlo en los parabrisas de los coches, empapela la ciudad, desgástate por quien ha sido tan paciente contigo. Porque a muchos te van a decir te amo, muchos te van a dar placer, muchos te dirán te quiero, pero nadie ha sido tan bueno y paciente como Jesús. Y a veces te desgastas por todos y le das migajas a Él. No digo que descuides tu familia, no digo que descuides a tu esposa, no digo que descuides a tus hijos. No, hazlo porque Dios lo manda, pero Él primero. No le des lo que te queda. Si me va bien, hoy te doy tiempo. Si me va bien, hoy te sirvo. No, sírveme. Y sírveme sirviendo a tu familia, sirviendo a tus hijos, sirviendo a tu hogar, siendo luz en tu trabajo, pero desgástate por mí. Te he comprado con sangre. Mi paciencia contigo tuvo un precio. La sangre de mi hijo. He pagado un alto precio para que hoy estés aquí. Sangre. Sangre de alguien santo, perfecto y bueno. Merezco tu vida rendida a mí. Dios es digno. Dios es digno de que le demos todo. Así que sabiendo que Dios es paciente y sabiendo cuán paciente ha sido con nosotros, yo también hago un llamado a todos los que estamos aquí. Seamos igualmente pacientes y lentos para la ira. Porque, amados hermanos, no es concebible que Dios no haya sido temperamental con nosotros, ni impulsivo, y nosotros lo seamos con los demás. La gente no merece nuestros gritos si no hemos recibido el grito de Dios. La gente no merece nuestro maltrato y enfado si nosotros no lo hemos recibido de Dios. La gracia que Dios te ha dado, dala. Y cuando te pisen el pie, tú pisaste el de Dios mucho más fuerte y Dios no te mató. No mates a quien te moleste. Empieza a mostrar a los demás un poco de lo tanto que Dios te ha mostrado a ti. Santiago 1:19 pide de nosotros eso. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira.
Oswald Chambers dice, no te impacientes con los demás. Recuerda que Dios trató contigo con paciencia y benignidad. ¿Te has dado cuenta que la solución a todo es recordarlo a Él? Si en el momento de la molestia, del enfado, de lo que te ira, te paras un instante y piensas en Él, no reaccionarás igual. Porque todo se trata de eso. Cuando vas a saltar, Dios, ¿cómo te trató? Ok. Paciencia, soporto, perdono, misericordia. Pero no pensamos en lo que Dios nos ha dado. Lo pensamos ahora, ¿no? Ahora sí, ahora todos están. Es verdad. Piensan, yo tendré más paciencia con mis hijos, voy a ser más paciente con mi mujer, voy a ser más paciente con mi marido, no trataré ya más así a los que quiero, no trataré más así a mi jefe, no contestaré más así. Pero salimos de aquí y lo olvidamos otra vez. Por eso digo, la palabra la recibimos, la instrucción la recibimos, pero no somos atentos para oír. Se queda aquí. Porque todos hemos sentido lo mismo cuando escuchamos esto, es verdad. Dios ha sido tan bueno conmigo, yo tengo que ser más paciente, más tolerable, más manso, más... Pero no lo voy a hacer mañana cuando me toquen el orgullo. Por eso tienes que traer la palabra que es predicada aquí todos los días a tu memoria. No la escuches y te vayas como si nada. Recuérdala mañana porque la vas a necesitar en casa, en el trabajo. Hermanos, somos llamados a soportarnos con paciencia. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Hermanos, sopórtame con paciencia. Me hace mucha gracia, el pastor falla un día, algo no le gusta a la gente y rápido a la yugular. No me parece, va, digo, ¡epa! Un día, que os decepciono, ya los tengo en el cuello. Si yo reaccionara así con vosotros todos los días, ¿qué pasaría aquí? ¿Te has dado cuenta? Somos pacientes con los demás, Dios lo es con nosotros todos los días. Con nosotros todos los días. Le decimos a la gente, me tienes por aquí. Oh, y Dios, ¿cómo lo tienes? ¿Por dónde lo tienes ya? ¿Por dónde? ¿Y qué te da? Él renueva sus misericordias cada mañana. Pues mañana, en vez de levantarte con enfurruñamiento aquí, renueva tu misericordia también. O tú te despiertas y sientes el enfurruñamiento de Dios. Pues no hagas sentir a los demás el tuyo porque no sientes el de Dios sobre ti. Esto no significa que no riñas a tus hijos. Esto no significa que no corrijamos el pecado. Significa que nos falta mucha paciencia. Pero no solo tenemos que soportar con injusticia los fallos de los demás, los errores de los demás, tenemos también que soportar con paciencia, las injusticias que recibimos. Porque muchas veces lo que van a hacer contra ti es injusto y también debes ser paciente en medio de todo eso. Primera de Pedro 2:20 dice, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Mira lo que dice, si cuando has hecho lo malo y llega el castigo, lo soportas con paciencia, no tiene mérito, porque simplemente sabes que estás soportando lo que mereces. Pero si estás soportando una injusticia porque no has hecho nada malo, pero te están tratando como si lo hubieras hecho, ahí, ¿sabes qué dice Dios? Ahí yo encuentro gracia en lo que haces. Porque lo que el mundo espera es que grites, des el golpe, yo no merezco esto, pero estás actuando como Jesús. Estás pagando el mal con bien, estás siendo paciente, poniendo la otra mejilla. Eso exalta a Dios. Pero termino con una última reflexión. Una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Por qué la gente abusa tanto de la misericordia de Dios? ¿Por qué abusamos tanto de la paciencia de Dios? Y yo creo que sé el por qué.
¿Sabes por qué un hombre que la mujer le dice cada día, te dejo, te dejo, te dejo, y no lo deja, sigue haciendo las mismas cosas? Porque el hombre en el fondo piensa que nunca se va. Cuando una persona se vuelve un sinvergüenza, es esa persona que abusa de la paciencia de otros porque sabe que todo queda en amenazas. Y hay mucha gente que en el fondo la Biblia la toma así, como si todo fuera un libro de amenazas que nunca pasarán. Mira lo que dice Eclesiastés 8:11. Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Aunque me pongas en la cajetilla del tabaco que fumar mata, como no me muero después de fumar, yo sigo fumando. Aunque me digas que Dios odia el pecado y un día viene juicio, como yo peco cada día y no pasa nada y sigo con trabajo, con mi sueldo, con mi casa, yo sigo pecando. Mira lo que dice. Porque el miedo del ser humano es solo a una cosa, el castigo. Y si no ve el castigo, deja de tener miedo. ¿Cómo son esos hijos que tienen padres que solo amenazan pero nunca disciplinan? Si sigues así, si lo vuelves a hacer, a la de 3, a la de 4, a la próxima, el niño se acaba volviendo un sinvergüenza. Porque dice, mamá y papá gritan mucho, pero aquí nunca alguien ha recibido castigo. Pero si a tu hijo le dices, como vuelvas a portarte así, te castigo, y cuando lo haga, lo castigas, a la que lo hagas 3 veces, le dices, si lo vuelves a hacer, te castigo, sabe que es verdad. Muchos de los que están en la iglesia hacen eso como el mundo. Hermanos, no jueguen con el pecado. Son cristianos, pero el pecado tiene consecuencias. Pero como siguen trabajando y siguen sanos, creen que Dios lo está pasando por alto. Cuidado, que el no recibir el castigo sobre sus hombros o la disciplina sobre sus hombros no les vuelva un poco sinvergüenzas y lleguen a pensar que Dios pasa todo por alto. Porque Dios es lento, pero el día que los quiera disciplinar va a doler mucho más que la disciplina de un padre de esta tierra. Van a llorar y no reclamarán porque saben que es más que merecido. Pero no abusen de su paciencia. Úsenla si han pecado para arrepentirse y volver a sus caminos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Alabamos, Señor, tu misericordia y tu paciencia para con nosotros. Te exaltamos por tu gran bondad sobre nuestras vidas y sobre todo por la enorme paciencia que tuviste todos los años que vivimos de espaldas a ti hasta traernos a la salvación en Cristo. Pero también te alabamos por haber sido paciente incluso después de conocerte, habiendo pecado en ocasiones contra ti. Por eso, Señor, por haber disfrutado tanta paciencia, por haber recibido tanta compasión, te pedimos que también nos hagas pacientes con los demás, misericordiosos con los demás, compasivos con los demás, para dar a otros un poco de lo mucho que de ti hemos recibido. Y así podamos imitar a Cristo, porque para eso, Señor, nos estás santificando, para que se vea cada día más y más de Jesús en nuestra vida. Haznos más pacientes, como tú eres paciente con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor,